Mi padre nunca me quiso, adoraba a mi primo perfecto. Hoy me llama pidiendo dinero. Nunca imaginé contar esta historia, pero aquí estoy. Tengo 28 años y crecí en una casa marcada por la ausencia. Mi madre murió al darme a luz, y desde entonces mi padre me miró como si yo fuera el culpable de su muerte. Nunca la conocí, pero todos decían que había soñado con ser madre durante años, que luchó contra la infertilidad hasta que finalmente logró tenerme. Saber eso siempre me partió el alma, su mayor sueño terminó el día que yo nací. Nuestra casa era como un altar en su memoria. Las fotos, su ropa, sus libros, todo seguía intacto. Yo pasaba horas en su habitación, intentando sentir algo, cualquier cosa que me conectara con ella. Pero lo único que encontraba era silencio. Mi padre estaba, pero no estaba. Se aseguraba de que comiera y fuera a la escuela, pero nunca hubo cariño, ni abrazos, ni orgullo. Apenas me miraba. Y cuando lo hacía, era para compararme con mi primo Jaque. Después de que mi tío muriera, Jaque se mudó con nosotros. Al principio pensé que sería algo bueno, que tal vez mi padre se ablandaría. Pero fue al revés. Jaque era el hijo perfecto, simpático, atlético, todo lo que yo no era. Mi padre lo adoraba. A mí, apenas me toleraba. Cada logro mío pasaba inadvertido, mientras que a Jaque lo elogiaba hasta por respirar. Recuerdo cuando gané la feria de ciencias con un modelo del sistema solar que construí con mis propias manos. Estaba tan emocionado. Corrí a contárselo, pero ni levantó la mirada. Siguió hablando con Jaque de fútbol. Ese día entendí que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente. Cuando llegó el momento de la universidad, pensé que al menos me ayudaría con algo. Pero un día lo escuché decirle a Jaque que le pagaría todos sus estudios. Cuando le pregunté si podía ayudarme a mí también, solo me dijo que no podía pagarle a los dos, y que Jaque lo necesitaba más. Sentí que todo dentro de mí se rompía. Aún así, intenté seguir. Trabajaba de noche, estudiaba de día, dormía poco. Pero no pude sostenerlo. Tuve que abandonar la universidad, mientras Jaque presumía su campus, sus viajes y la laptop nueva que mi padre le había comprado. Fue la gota que colmó el vaso. Empaqué mis cosas y me fui. Sin mirar atrás. Dejé esa casa llena de fantasmas, el de mi madre, el de mi infancia, y el de un amor paterno que nunca existió. Los últimos años no han sido fáciles. Trabajé en todo lo que pude para sobrevivir, mesero, obrero, vigilante nocturno, cualquier cosa para tener un techo y comida. A veces, mientras limpiaba mesas o cargaba cajas, veía las fotos de Jaque en redes, sus viajes, su título, su trabajo soñado. Era como mirar la vida que mi padre siempre quiso para él, no para mí. Con el tiempo, logré construir algo propio. No es una vida lujosa, pero es mía. Ahora soy gerente en una pequeña librería, rodeado de libros todo el día. Estudio por las noches para obtener el título que tuve que abandonar. No es fácil, pero lo hago por mí, no por nadie más. También encontré algo que nunca tuve, una familia elegida. Amigos que me aceptan tal como soy, que me hacen reír, que me invitan a acampar o a noches de juegos. Con ello siento paz, algo que nunca sentí en casa. Pensé que había dejado todo atrás, hasta que sonó el teléfono. Un número desconocido. Contesté sin pensar y, al escuchar su voz, se me heló la sangre. Era mi padre. Habían pasado 3 años desde la última vez que hablamos. Su tono era distinto, más cansado, más apagado. Intentó hablar de cosas triviales, como si nada hubiera pasado, pero pronto llegó al motivo real: necesitaba dinero. Mucho dinero. Sentí una mezcla de rabia y asombro. El mismo hombre que nunca me ayudó con la universidad, que me había ignorado toda la vida, ahora me pedía ayuda. Le pregunté por Jaque.
Dijo que estaba ocupado, que no podía ayudarlo. La ironía me golpeó con fuerza. Después de tantos años siendo el hijo olvidado, ahora era a mí a quien buscaba. Le dije que recurriera a su favorito y corté la llamada. Me sentí extraño. Parte de mí se sintió culpable, pero otra parte, libre. Por primera vez en mi vida, no estaba buscando su aprobación. No más. Los días siguientes no fueron fáciles. La conversación me rondaba la cabeza. Recordaba todos los momentos en que lo necesité y él no estuvo ahí, cuando me rompieron el corazón, cuando aprendí a conducir con ayuda del vecino, cuando gané algo y él ni siquiera me miró. Siempre había estado ausente. Me pregunté qué problema lo habría llevado a buscarme. Mi padre siempre fue orgulloso, así que debía estar realmente desesperado. Y aún así, no pude evitar pensar que, cuando yo estaba desesperado, él no movió un dedo. Yo construí mi vida solo. Trabajé hasta el cansancio, pasé hambre, viví en un cuarto diminuto, pero salí adelante. Nadie me rescató. Entonces, ¿por qué debería hacerlo yo ahora? Tal vez suene duro, pero aprendí que poner límites también es una forma de sanar. Ya no soy el niño que buscaba su mirada. Soy un adulto que decidió dejar atrás el peso de lo que nunca tuvo. Y, por primera vez, eso me hace sentir en paz. Aún así, no podía dejar de pensar en ello. Algo dentro de mí quería saber qué había pasado exactamente. ¿Por qué Jake, el hijo perfecto, no podía o no quería ayudarlo? ¿Qué clase de problema podía haber sido tan grande como para que mi padre, tan orgulloso, me buscara a mí? Intenté ignorar esa voz curiosa durante días. Pensé en llamar a mi tía, la madre de Jake, pero lo descarté. La recordaba distante, con una sonrisa forzada y palabras medidas. No quería volver a abrir heridas que tanto me costó cerrar. Sin embargo, con el paso de las semanas, la inquietud me ganó. Decidí averiguar la verdad. Empecé contactando a algunos viejos conocidos de la familia. Al principio fueron evasivos, pero poco a poco la historia fue saliendo a la luz. Llamé a la señora Peterson, la mejor amiga de mi madre. Siempre había sido amable conmigo, y aunque se sorprendió al escuchar mi voz, accedió a hablar. Entre suspiros, me contó lo que había pasado. Mi padre había invertido todo en Jake. Pagó su universidad, su auto, el enganche de su casa e incluso se endeudó para financiar un negocio que Jake quería iniciar. Hipotecó la casa, usó sus tarjetas, pidió préstamos, todo por mantener vivo el sueño de su hijo favorito. La señora Peterson también recordó una conversación que tuvo con él hace unos años. Mi padre hablaba con orgullo de Jake, de su brillante futuro, de cómo sería un gran empresario. Cuando ella preguntó por mí, él solo dijo que esperaba que estuviera bien. Esa indiferencia, dijo, la había dejado helada. Después hablé con el señor Johnson, mi antiguo vecino, el hombre que me enseñó a conducir cuando mi padre no quiso hacerlo. Él fue quien me confirmó la otra mitad de la historia. Jake había convencido a mi padre de invertir en una startup tecnológica junto a unos amigos de la universidad. Todo había salido mal. El negocio fracasó y mi padre se quedó con las deudas. Johnson incluso había presenciado una discusión entre ellos. Dijo que Jake llegó en un auto nuevo, y mi padre, enfurecido, lo enfrentó por el dinero perdido. Jake gritó que no era su culpa, que el mercado había cambiado, y se marchó, dejándolo solo frente a la casa, derrotado. No voy a mentir, sentí una punzada de satisfacción amarga. Después de tantos años viviendo a la sombra de Jake, escuchando lo perfecto que era, saber que había caído me provocó un extraño alivio. Pero ese sentimiento duró poco. En su lugar quedó un cansancio profundo. Cansancio de arrastrar un pasado que ya no quiero cargar. Cansancio de pensar en lo que pudo ser, de imaginar una versión de mi vida donde mi padre también hubiera creído en mí. Pero,
Tal vez, si eso hubiera pasado, nunca habría aprendido a valerme por mí mismo. Recordé los años duros después de dejar la universidad, las noches interminables trabajando y estudiando, los días sobreviviendo con café barato y fideos instantáneos. Aquello me forjó más que cualquier título. Pensé en si debía decirle algo a mi padre. No quería consolarlo, pero tampoco ignorar completamente lo que había descubierto. Así que le envié un mensaje corto. Le dije que sabía lo que estaba pasando con Jaque y con las deudas. No ofrecí dinero, ni reproches. Solo escribí que esperaba que, al menos ahora, pudiera entender cómo sus decisiones habían afectado a los dos. Después de unas horas, respondió. Su mensaje era largo. Se disculpaba, decía que había sido injusto conmigo, que el dolor por la muerte de mi madre lo había hecho perder los estribos. Me habló de lo orgullosa que estaría mamá del hombre en el que me había convertido, aunque él no hubiera sido un gran padre. Y al final, me preguntó si podíamos vernos. Si podíamos hablar. Pensé mucho antes de decidir qué hacer. Dentro de mí aún quedaba ese niño que anhelaba el amor de su padre, y una parte de mí quería decir que sí, imaginar que bastaría con un abrazo para arreglar los años perdidos. Pero el adulto que soy ahora sabía mejor. Recordé cada momento importante que él se perdió, mi graduación de secundaria, cuando busqué su rostro entre la multitud y solo encontré la decepción, mi primer apartamento, amueblado con cosas usadas y mucha determinación. Y mi reciente promoción en la librería, un logro que compartí solo con mis amigos. Así que respondí. Le dije que agradecía su disculpa, pero que las palabras no bastaban. Le expliqué que necesitaba tiempo y que debía respetar ese límite. También le dejé claro que no lo ayudaría económicamente, sus decisiones lo habían llevado a ese punto, del mismo modo que las mías me habían traído hasta aquí. No era mi deber reparar lo que él rompió. Ahora, mientras escribo esto, siento alivio. No felicidad, exactamente, pero sí la sensación de que por fin dejé un peso atrás. Durante años cargué con el deseo de ganarme su amor, preguntándome qué había en mí que no merecía su afecto. Hoy entiendo que nunca se trató de mí. Era su dolor, su duelo, su incapacidad para enfrentar la pérdida. No sé qué pasará entre nosotros. Tal vez algún día conversemos de verdad. Tal vez no. Por ahora, solo me enfoco en mi vida y en seguir creciendo. Sigo con mis clases nocturnas, trabajando por ese título que tanto quiero. Y construyo lazos con personas que me valoran por quien soy, no por lo que esperan que sea. La semana pasada ayudé a mi amiga Sara, no la de la secundaria, a mudarse. Mientras abríamos cajas y acomodábamos muebles, entendí algo, esa es mi verdadera familia, la que se elige. La que te acepta sin condiciones. La vida no siempre es fácil, pero estoy forjando mi propio camino. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy justo donde debo estar. No sé qué traerá el mañana, pero sé que lo enfrentaré a mi manera, con la fuerza que aprendí a construir sola. Y eso es algo que el favoritismo de mi padre nunca podrá quitarme.